Bienvenidos a Voces de la Historia. Este es el primer podcast que vamos a hacer y vamos a hablar del imperialismo. Bien, en este encuentro, ya tras varios videos donde expusimos los elementos más importantes en vinculación al imperialismo, queríamos tratar de relacionarnos con otros materiales que nos permitan entender y acercarnos un poco más a este proceso desde otras fuentes. Así que bueno, ya preparamos el mate y vamos a empezar a charlar un poco entre nosotros. Y esperamos que el que esté ahí, que nos pueda escuchar, le guste. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Qué fue como lo que te pareció al hacer los podcasts? ¿Qué sentiste? Primero, lo que sentí es, me cuesta modular. Creo que es mi gran problema. Creo que se va a notar eso un poco más. Es una persona que cuando tiene que estar muy estructurada para hablar o decir algo le cuesta mucho. Me desenvuelvo mejor, creo, calculo que en estos ámbitos, ya lo iremos viendo. Pero eso es lo que, por lo menos la sensación que a mí me dio. No sé qué pensás vos, cómo te sentiste. Bien, no, o sea, cómoda. Me pareció que casualmente los temas que estuvimos hablando siempre me tocaba decir algún nombre un poco complicado, por lo que lo tuve que grabar varias veces. Pero bueno, nada, la verdad que es un tema muy interesante. Una de las primeras cosas que por ahí me llama la atención es la poca información que a veces podemos encontrar en los manuales. Me parece que tranquilamente se podía expandir un poco más el horizonte en las aulas, incluso desde juegos, películas, un poco más, ¿no? ¿No crees que en ese caso hay una intencionalidad? No hablar de quizá el proceso de conquista, el proceso de civilización, estoy haciendo comillas aunque ustedes no lo vean, de civilización, no viene desde un punto de vista de decir simplemente nombremos el hecho pero no indaguemos para que no se vean las cosas malas que nuestros referentes hicieron. No, yo creo que por ahí no va tanto al no mostrar las cosas malas, sino a veces el hecho de simplificar demasiado hasta el trabajo, porque hablar de imperialismo es un tema muy complejo que tiene demasiadas aristas, que es la gran base para que después los chicos puedan estudiar acerca de la Primera Guerra Mundial y diferentes temas concadenantes. Y nada, y siento que lamentablemente es un tema que a ellos les cuesta muchísimo, pero porque yo considero que lo generalizan tanto, porque también es muy complejo. Y a veces yo creo que se suele hasta subestimar la capacidad de los chicos en las aulas. Hablar, por ejemplo, de temas como son la superioridad racial, que es la idea dominante en el proceso de imperialismo, No solo creo que es sea complejo. eso, no Sí. solo creo que sea eso, yo creo que va más allá. En todo caso, podríamos ponernos a discutir y poner en tela de juicio todo el proceso de formación de conocimiento de los jóvenes y el tipo de conocimiento que se quiere enseñar. Nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras y tratado por lo menos de proyectar, a veces con ciertas resistencias dependiendo del lugar en el que uno se encuentre, Sí. Otro tipo de contenido que fuese por fuera del manual, ¿no? Otro tipo de contenido que fuese el que no se nombrase, que no fuese lo común. Y eso muchas veces molesta. Sí. Y a veces uno al hacer algo que moleste y que muestre otro tipo de cara y otro tipo de elemento, no todo el mundo lo acepta, no está todo el mundo de acuerdo con eso. No, y yo te digo, para mí también va en torno a cuántas ganas tiene o no uno en el momento de entrar al aula, también qué tan predispuesto está el curso con el que uno dicta clases. O sea, uno se sabe que en la profesión del docente uno se encuentra con grupos de chicos que se predisponen muchísimo más a generar una actividad, incluso puede ser hasta dinámica.
Yo después voy a hablar un poco más de juegos en el aula con respecto a imperialismo, que me parecieron interesantes. Pero tenés que contar que también con un grupo de chicos que estén predispuestos a eso. Y también puede ser que ciertas experiencias de grupos complejos hagan que también el docente directamente prefiere dictar la clase con el manual, chicos copien de acá, tal cuestionario y pasemos a la Primera Guerra Mundial. No solo es eso, yo también pienso que muchas veces, más allá de la discusión, de la conceptualización, de la dificultad, yo creo que muchas veces se subestima al chico, Sí, sí. ¿no? Como que muchas veces se piensa que, bueno, como es que el chico está en cualquier otra cosa, no importa que La le edad del demos... pavo, la conocía la edad No, del pavo de la claro, adolescencia. claro, claro, pero va más allá de eso, es como, bueno, no, no están preparados para esto. No, no les mostremos cómo es la realidad. Y yo puedo decir de las experiencias que he tenido que mientras más vos los tratás De de adultos. adultos y no desde un Mm, lugar de posición civilizatoria, nunca mejor mm. ejemplificado, de yo, señor con conocimiento, vengo a ti, ser que no sabe nada, a inculcarte, Alumno, ser sin ser, luz. ser sin luz, a enseñarte como si fueses un receptáculo vacío, donde Mm, yo pongo la información, no es así. Los chicos están mucho más preparados y con las experiencias que he tenido, mientras más los tratas mejor, más los tratas como adultos, mejor respuesta tienen. mm. Y eso es lo que más aprecian ellos, Sí, sí. que no uno no los trate como si fuesen chicos. No, y sobre todo también tratar más con los más por ahí conflictivos, ¿no? Los del fondo, por ejemplo, Los que se que suelen esconden. ser los que más hoy en día, por ejemplo, andan con los celulares escondidos y charlan. Ah, van a escuchar en el podcast que hay un perro que cada tanto va a ladrar, pero bueno, vamos a seguir hablando igual, mientras tomamos los mates. Em, nada, eso. No, y ahora por ahí lo que sí vamos a pasar a discutir y a ver son qué otras cosas podemos encontrar. Eh, Eh, para complementar también un para poco, ¿no? El complementar, ¿no? manual. No solo manual, sino qué otras fuentes. Fuentes que pueden ser de punto de vista directas, como o directas de fuentes de la época, o representativas, como cine, Ujú. como videojuegos. No, incluso también tratar diferentes autores, ¿no? Ciertos historiadores que nos permiten darnos cuenta de la complejidad del proceso, ¿no? Que le dan un marco teórico, una conceptualización, un enfoque, un análisis que permiten poner en tela de juicio todo el proceso. Por ahí también tratar diferentes autores, diferentes historiadores, que tranquilamente con los chicos podés agarrar, no sé, alguna frase que dispare un poco el tema, frases a analizar, cosa que cuesta bastante. A veces hacer que los chicos se pongan a criticar una fuente o a analizar el autor, yo creo que eso es una de las cosas que más cuesta trabajar, porque tampoco tienen bases muy buenas como para decir, bueno, analicemos tal autor, tal párrafo, tal frase. Y por ejemplo, nosotros cuando nos pusimos a planificar el video del imperialismo, lo primero que hicimos fue ver un manual de secundario. Y por ejemplo, vimos que toman temas buenos, como el debate, ¿no? Entre leninistas y antileninistas. Pero no explican quién fue Lenin, ¿No? ¿me entendés? No le dan contexto al pensamiento de Lenin, no desarrollan en qué contexto en sí Lenin lo planteó, como decíamos vos, qué pasó con él, Uh-huh. qué ¿Por qué? papel, ¿Por qué hablaba de esa forma, no? ¿Por qué por qué era tenía su esa postura idea? tan dura en esa en relación a eso. Y Ver la parte económica, ¿no? Del imperialismo, no, ligado al capital. no, obvio, o sea, por ejemplo, si uno se sentara a leer las obras de Lenin, encontraría tantas fuentes o referencias para tratar estos temas, Uh-huh. que son de forma tan interesante, tan Claro. compleja. Eh, Yo creo que de las primeras cosas que tenemos que hacer como docentes al tratar el tema del imperialismo
sobre todo es hacer una clara diferenciación de lo que sería imperialismo y colonialismo, que no es lo mismo, pero que en los manuales todo el tiempo va a utilizar la palabra colonialismo como un sinónimo de imperialismo. Y eso hace en la cabeza de los chicos, como incluso uno leyendo, ¿me entendés? Como que se te crea como una especie como de matete que cuesta, No, es que ¿no? incluso si uno Confunde. se pusiese a pensar y a definir propiamente dicho qué es colonialismo, tendría que recambiar su pensamiento porque tendríamos que situarnos en otra época, Sí. en la inserción del mundo en lo que es la economía mundo, siguiendo las nociones y Ujú. definiciones de Wallerstein, esa idea de que los vínculos entre las distintas partes del mundo van a ser económicos y cómo empieza esa triangulación económica que va a vincular América, África y Europa en base al comercio de qué Bueno, elementos. una crítica a los manuales, muy pocos hablan de lo que va a ser, qué es lo que va a pasar en Latinoamérica, eh, en referencia al contexto imperialista. Porque si bien sabemos que, obviamente, el continente central, América Central y el continente sudamericano no son ocupados por un imperialismo formal, Ujú. sí podemos notar que durante este periodo y el posterior, incluso en el actual, el dominio es indirecto, desde el Sí, punto de es una vista económico. dependencia económica, Económica, ¿sí? no se llegó porque no podían penetrar en el continente americano como habían penetrado en los otros continentes. Sin ir más lejos, cuando intentaron hacerlo en Buenos Aires, en 1806 y 1807, terminaron muy mal los ingleses. No Mm, pudieron hacerlo. Lo mismo les pasó en México y en otros lugares más, en sí. otras fechas. Pero Eh, bueno, también eran ciertas zonas que ya habían sido previamente colonizadas, que se habían logrado forjar un carácter interno, vinieron las independencias, ¿no? no solo un carácter interno, sino una cultura, sino Ujú. también una historia. ¿Desde qué puntos? Se formó una cultura, una historia, una milicia y un ejército al esquema europeo. Por ende, Ah, idea Estado-Nación, sí, cualquier nueva penetración invasora iba a ser muy difícil de concretar. claro, También iba a ser muy mal vista por cualquiera que lo intentase por el resto. claro. Entonces no se podía. Pero ahora volvamos, ¿no? Porque nos fuimos un poco. ¿A qué es colonialismo? ¿Y en qué épocas lo situamos? Y primero creo que a pesar de que nosotros como docentes intentamos no visualizar tanto el hecho de hacer líneas de tiempo y eso para no hacerle tanta bola a los chicos con fechas, ¿no? A veces está bueno por lo menos al principio del año marcar una cronología de etapas históricas. Yo considero que es importantísima, ¿no? Y en este caso podemos situar a lo que es el colonialismo dentro de la edad moderna y el imperialismo dentro de la edad contemporánea. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, la edad moderna, con el colonialismo que va a empezar luego del siglo XVI hasta el siglo XVIII, y el imperialismo sabemos que empezó a darse a fines del XIX y principios del XX, ¿no? Y también cuáles son los actores caratulados en estas potencias europeas y no europeas en el imperialismo, que van a llevar adelante Mm. ambos procesos. También tendríamos que marcar un cambio en el eje de poder, ¿no? Sí, Porque si bien nosotros cuando hablamos de colonialismo, no hablamos de los mismos países que no, cuando hablamos de imperialismo. Claramente, parte de los países precursores del proceso del colonialismo fueron España y Portugal. Y tanto en el imperialismo, Inglaterra como Francia, como Italia, como Alemania, posteriormente cuando ya logren la unificación, ujú, lo que intentaban hacer era imitar el esquema, tanto español como portugués. ¿Por qué imitar ese esquema? Porque era el esquema que había permitido formar imperios tan estables. Imperios que se mantuvieron por muchos años. mm. Porque si bien uno puede ponerme en tela de juicio, pero ¿por qué me decís estables si hubieron Sí, después volvieron, revoluciones? claro, Revoluciones después de 400 años. claro. En ese nivel de estabilidad es del que estamos hablando.
en ese nivel de comunicación, de consistencia, de contactos económicos, de contactos culturales, de dominación. A eso se apuntaba. Claro. Y por ejemplo, este giro que vos decís, sí lo vamos a ver cuando veamos como Inglaterra, como Francia, países incluso como los Países Bajos, Alemania, aparece Estados Unidos expandiéndose por el Pacífico, Japón, Rusia. No, es que incluso ya podríamos hablar como que es esa teoría de la nación predestinada a cumplir con el fin civilizatorio, como el representante de la nación. Y vamos a ir viendo que van a ser distintas naciones según la época. En su momento fueron los griegos, después continuaron los romanos. De los romanos pasamos a la civilización cristiana. De la civilización cristiana a la Ilustración, Revolución Francesa, de nacimiento de los gobiernos representativos, Revolución Industrial, y de repente aparece Estados Unidos, ¿no? Como la precursora. Y uno siempre tiene en tela de juicio como Estados Unidos, tierra de la libertad y la oportunidad. Bueno, situémonos en el siglo XIX y en las cosas, en cómo Estados Unidos empezó a salir al mundo. ¿En base a qué? ¿En qué contexto? El imperialista. En base a discutir qué, cómo ocupar África. En base a discutir qué, cómo penetrar en China. ¿No? No, bueno, yo creo que retomaría ese concepto que dijiste vos recién de la libertad, de la tierra de las oportunidades, pero yo en ese caso creo que lo situaría más, desde mi punto de vista, en libertad, igualdad y fraternidad francesa, que es igualdad, fraternidad y todo eso dentro de las fronteras de Francia y no para sus respectivas colonias. Obviamente, pero eso es claro. Si uno se sitúa a analizar el proceso de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, bien, correcto. En términos generales, hermosos. ¿Quién no está de acuerdo de eso? Ahora, vayámonos a Haití. Haití, colonia francesa. Claro. ¿Qué pasó en Haití? Haití, colonia francesa, no se liberaba a los esclavos. Ese fue el principal elemento disruptivo de la ideología de la Revolución Francesa. Bueno, hay una imagen muy buena, que seguro la vamos a poner para los que estén viendo el podcast en YouTube, seguro la vamos a colocar. Y si no, igual se las voy a describir ahora, por lo que yo recuerdo, que era Argelia, y es la nación francesa representada como una mujer entrando en esas tierras con la bandera de igualdad, fraternidad, ¿no? Y al mismo tiempo esclavizando, ¿no? Y queriendo dominar y aprovechándose de todos los recursos de esa colonia del continente africano. Pero en sí también es una noción que está, yo creo, vinculada a todo el proceso que estamos viniendo analizando, ¿no? O sea, empezamos hablando de que había cuestiones científicas que justificaban esa dominación, y se ve pura y exclusivamente esto, en ponernos en discusión y decir, ¿quién es el que trae la civilización? Y si yo soy el que la traigo y vos no la tenés, yo justifico mi poder, mi presencia, porque vos no lo tenés. De hecho, yo de chico fui muy fanático siempre de Tintín, ¿no? Sí. Y fueron pasando los tiempos y los años y empecé a tomar más dimensión, tras una carrera, tras un estudio, del contenido que Tintín tenía. Incluso llegué a encontrar memes y comentarios en internet que decían Tintín era muy racista. Yo digo, pero yo recuerdo en la serie animada. No tenías que irte a la serie animada. Tenías que irte al cómic original de Tintín. Claro. Tenías que ir a la raíz. El dibujante, que era George Remy, era belga. Y como sabemos que era belga, el Congo estaba dominado por los belgas. Entonces, de ahí viene la razón de ese racismo tan fuerte de Tintín. Racismo que se puede rastrear en sus propios dibujos y en sus propias imágenes. Una de las que voy a mostrarte, por ejemplo, ahora y posteriormente va a aparecer en el podcast. ¿Qué dice? A ver. Dice lo siguiente.
Es como una clase la Es que una vemos. clase, sí. Sí. Estamos viendo una clase donde está Tintín enseñándoles a los africanos. Y Claro. empieza así la narración. Mis queridos amigos, hoy os voy a hablar de vuestra patria, Bélgica. Y el perro Milú, por cierto, así se llamaba mi conejo, creo que tendría que haber buscado otro nombre ahora, dice, oye Tintín, hay dos personas en la parte de atrás que están hablando, Mm, ¿no? sí. ¿Qué otros rasgos podemos notar? Hay la Obviamente, caracterización que tienen los africanos. Sí. Bueno, caracterización que creo que no es la primera vez que la hemos visto. La hemos visto hasta en cosas de panadería. sí, hace muy poco la hemos visto en panaderías de San Telmo. Sí, casi me agarro un infarto. Por cierto, si tienen intención de saber a qué nos estamos refiriendo, busquen factura al nigeriano. Nigerianos, los Los nigerianos. nigerianos, sí, Sí, sí. casi me infarto cuando veo. Es básicamente igual también se los voy a poner ¿cómo es? Para los que estén mirando por YouTube lo van a ver, para los que no igual ahora se los voy a describir. Es básicamente como unos postres barra facturas rellenos de chocolate con dulce de leche y lo que hacen es ponerles una boca rosa muy pronunciada, los ojos, todo, o sea, es básicamente una carita. Y una cubierta de chocolate oscura, negra. Claro. Y se llaman nigerianos. Yo creo que casi me infarto cuando veo eso. O sea, lo vi ¿cómo es? En el noticiero, que tampoco es como que justo le estaban haciendo una entrevista al panadero y en un momento la cámara empieza a mostrar todas las facturas y pasó como que no se notaba. Pero justo, viste, se dan esas casualidades que uno dice, nunca estoy prestando atención a la tele. Y cuando le presto atención, veo eso, lo llamé al toque a Nico, porque digo, tenés que ver esto, no puede ser. Más racista, imposible. No, y aparte es también el hecho de decir, lo promocionaban como si fuesen el, la factura. O sea, era la factura del lugar, el nigeriano. Bueno, O sea, es no, no, como que no. vos caes y decís, wow, qué fuerte, qué Claro. fuerte. También hay otras Sí, imágenes donde referencian, por ejemplo, que un tren se descompone y que primero, cómo hablan los africanos como si fuesen cavernícolas. Esa es la sí, representación de cómo habla el africano. Y culpando al hombre blanco como alguien malo porque no cumplió con tal o cual cosa, ¿no? sí. Y la última referencia por ahí en ese estilo que me gustaría mostrar es, hay una foto donde se lo ve a Tintín Ah, ese y que es sí. llevado como si fuese Como si fuera en un sillón sí, como en los la fiesta, reyes. como los reyes africanos, ¿no? Y lo Sí. llevan. Y están felices. Mm, Una característica, siempre están felices. claro. Y sí. No van a mostrar que es algo triste. Si buscan, Cuando nosotros sabemos muy bien todo por lo que supuesto. Leopoldo II hizo en el Congo. Sí. Sí, bueno, pero bueno, son esas cosas que uno, por ejemplo, de esta forma ves cómo podés trabajar en las aulas a través de un cómic, a través incluso de una factura de una panadería. O sea, uno tiene diferentes temáticas que se pueden llegar a tratar al momento de dar imperialismo. Una de ellas, bueno, es el tema de racismo. Yo creo que otra de las cosas más controversiales para tratar con imperialismo y con ideología es el nacionalismo. A ver, son corrientes muy complejas, hay que saber explicarlas bien. Y yo sé que siempre hay varios problemas cuando se habla del nacionalismo y del patriotismo, porque la gente tiende a confundir los términos No, es y aparte el hecho, creo yo, vos no podés entender imperialismo si no explicás no, nacionalismo. para nada. Porque va a ser el nacionalismo una de las ideas fundantes en el proceso de expansión. Claro, pero si hablas de un nacionalismo europeo, tienes que hablar de el ¿Sí? nacionalismo en general. Entonces, uno sabe que también la escuela es un ámbito de adoctrinamiento Sí, sí. y de, a ver, generación de ideas, ¿no? No, es que, por ejemplo, te pasa, me ha pasado a mí en la escuela decir, bueno,
tengo que hablar de nacionalismo de derecha, nacionalismo de izquierda, tengo que hablar de Ujú. cierto tipo de políticas y decir, Hitler, por ejemplo, era un político nacionalista de derecha en base a estos elementos, ¡pum! Y hablar de otra cosa. Ni siquiera problematizar el holocausto, ni siquiera problematizar las políticas xenófobas y asesinas que se implementaron durante el régimen nacionalsocialista en Alemania, ni nada por el estilo, Ujú. simplemente nombrarlo y pasar a otro tema porque no era ese el momento de tratarlo. Sí, Y recibir quejas de eso. claro. Recibir quejas de que yo dije que Hitler era de derecha. Señora, dígame, ¿de qué es entonces? Bueno, pero a veces ¿Cómo lo parece que los definimos? padres saben más que los Ah, profesores. no, obvio, sí, sí. Y te quieren mandar informes para que vos les vuelvas a mandar un informe a sus hijos positivo. Siempre, siempre los hijos son buenísimos. Eso es otro detalle para hablar en otro momento, ¿no? Pero Pero no es este. no es este. No, y no solamente eso, a ver, yo voy a ser sincera desde mi experiencia con el nacionalismo, se puede decir. A ver, uno cuando está en el colegio, te hace ser súper patriota. A ver, si era por mí, yo me iba a incluso hasta alistarme en el ejército, ¿me entendés? Porque te hacen como una cultura la patria tan grande y después cuando te pones a leer y a desglosar cómo surgió el tema de los nacionalismos, o por ejemplo uno lee Hoffman, Naciones y Nacionalismo, ¿Mm? y ves como todo es una construcción No, en base a legitimar. de hecho podemos atentar a definir el siglo XIX y el siglo XX como el siglo donde se fabricaron naciones a nivel industrial, ¿no? Ujú. Sí, sí. Incluso podemos problematizar qué diferentes casos hay entre qué viene primero, si la nación o el Estado, y dependiendo del caso vamos a ver que hubo estados que formaron naciones y naciones que formaron Estado, y Sí. naciones que hoy en día no tienen Estado, no Ujú. tienen representación, y podemos problematizar qué pasa con esos sectores, Bueno. cómo quedan, ¿no? O sea, es un tema muy Incluso, complejo, es que ¿sí? incluso yo pienso, ¿no? Nos sentamos y miramos un mapa de África. Eh, Podés armar un rompecabezas con el mapa de África. ¿Y a Porque qué son va? perfectos, Porque son sí. perfectos, son líneas perfectas. ¿Y en base a qué fueron hechas esas divisiones? Mm. Cuando uno estudia el proceso y analiza el proceso imperialista, te das cuenta que eso fue hecho en base a una mesa de diálogo de los Bueno, conquistadores. ahora que decís así, tranquilamente uno en el aula armás como un rompecabezas. Hay dos mapas. Uno que es el mapa de etnias, pre-imperialismo, y el otro es ya tras la conferencia de Berlín. Tranquilamente, si querés, te armás un rompecabezas entre ambos Sí, mapas y te das cuenta, uno va a ser mucho más sencillo de armar que el otro. por supuesto, por supuesto. Pero también eso es en parte a como dice Wolf en su libro Europa y quiénes, y la gente Y la gente sin, sin sin historia, historia, sí. que es analizar cómo lo que él analiza en ese libro es cómo es el proceso de conquista, Ujú. cómo es el proceso de aculturación, cómo lograron penetrar en la India, cómo lograron conquistar ciertos lugares de China, ¿no? Ujú. ¿Y qué hace en ese proceso? Bueno, no tienen historia, como no tienen historia podemos ocuparlos, ¿no? Y eso viene en parte a negar todo el proceso, ¿no? No, y no ¿Cuántas solamente eso, comunidades? decir que algo no tiene historia es completamente errado. Sí, por supuesto. Pero también está el hecho de decir cómo es el proceso de ocupación del territorio, ¿no? Y se tuvo en cuenta todas las etnias que vivían en un determinado territorio o simplemente se dividió un mapa en forma de cuadrado y ahí quedó. Ujú. Al analizar el proceso y ver los conflictos que hoy en día hay en África, Sí. nos damos cuenta que todo eso está arrastrado de un proceso muy anterior relacionado a la división de la tierra. Proceso que se vincula a qué actualmente? Guerras civiles, hambre, enfermedades, Mm. imposibilidades de desarrollo. ¿Por qué? Sí. Porque se hicieron muchos países con estructuras que no son viables. No, no solamente eso, sino que continuamente se atentaba contra los procesos industriales dentro de esos lugares para siempre ser los de afuera los abastecedores de industria, ¿entendés? No, es que incluso uno de los elementos, de las primeras cosas que Además, hizo, sí, una de las primeras cosas que hizo Inglaterra después de ocupar la India fue sí, destruir las fábricas textiles que los indios tenían ahí. claro. ¿Por qué? Destruyendo las fábricas, los obligan a importar. Mm.
se soluciona el Bueno, problema. hablando de la India, yo considero que hay materiales muy buenos para trabajar con los chicos y que en los manuales, cuando hablan, por ejemplo, que es un tema que me gustaría que hagamos próximamente un video, es acerca de la rebelión de los cipayos, ¿no? Sí. Eh, Hablan poco, no se entiende bien por qué fue. A ver, nosotros hemos tenido que explicar hasta las cuestiones culturales del por qué se da la Es que sublevación. incluso si uno se atiene porque mira manuales o cosas, te dicen, hubo una rebelión en 1800, entre 1856 y Sí, 1857. sí. Se solucionó en un año. Claro. Ahora, ¿cuál es el motivo? No me Mm. estás diciendo motivo, me estás diciendo Se hubo. sublevaron, como que un día se levantaron y dijeron, Listo, bueno, hoy pinta hoy quemar la jodemos. corona. Hoy pinta Claro, quemar la corona británica. sí. No, ¿cuál es la cuestión? Y si uno analiza la cuestión, va a ver que hay una cuestión cultural, una cuestión religiosa y una cuestión Sí, política y administrativa. sí. ¿Qué consecuencia viene de esa rebelión? Ujú, La consecuencia, una dominación después directa de los británicos sí. sobre el territorio. ¿Cuál fue el motivo real? Podemos discutirlo, yo puedo presentarte por lo menos un motivo que Ujú, considero que fue el más importante. Los fusiles, eran sí. fusiles Remington, los que usaban, el ejército británico, que no era tan importante en ese territorio, sino que más bien se componía de fuerzas cipayas locales, Ujú, necesitaba, para poder poner el casquillo de la bala sí, dentro del arma, usar grasa. sí. No se les ocurrió jamás a los británicos el problema de usar grasa de cerdo. Sabemos hoy en día que hay varias culturas, entre ellos obviamente tenemos que la cultura hindú no consume, por ejemplo, la carne vacuna, pero también hay otros productos derivados de la misma, como la grasa de cerdo, que no la consumen los hinduistas ni los islámicos. Y tenemos que recordar que el Islam era una de las religiones más importantes de la India, junto a muchas otras, porque si hay algo Sí, que eran populares, caracteriza sí, sí. a la India es que tiene muchas Sí. religiones distintas. Multicultural. Multicultural, perfecto. Nunca mejor definido. Eso, para, para los soldados y payos, meterse la grasa en la boca era como comer el mismo cerdo. Sí. Entonces eso produjo una rebelión abierta y directa porque demostraba una incomprensión total Ujú, de la cultura y de la religión por parte de los dominadores británicos. sí. Y eso llevó a un proceso de rebelión abierta muy fuerte donde hubo ciertas posibilidades de éxito. Pero deviene lo que pasa siempre en este tipo de situaciones. Siempre que una colonia o un país tercermundista quiere levantarse de un proceso de ocupación o de un embargo o de una situación en la que se ve afectada una potencia, otras potencias, otros grupos Por siempre van a supuesto. salir a apoyar. Por supuesto, porque el hecho es sofocar el origen de las sublevaciones, porque si uno se subleva y logra su propia independencia, obviamente las demás potencias también van a estar en peligro de ver cómo sus colonias empiezan a sublevar. ¿Mm? Entonces, claramente iban a ayudar. De hecho, el proceso de intervención de potencias extranjeras en conflictos es algo común. De hecho, si uno plantea o relaciona con la Revolución Rusa, Sí. el proceso posterior al primer periodo de la Revolución Nacionalista implicó la introducción de qué tipo de fuerzas? Británicas, francesas, Francesas. norteamericanas. Sí. ¿Para qué? Para sofocar el proceso. ¿Mm? Y para obligarlo a Rusia a seguir en la guerra. No, y si querés irte mucho más atrás, Revolución Francesa. Oh. A ver, intentemos que la gente no se empiece a rebelar contra las monarquías absolutistas. ¿Sí? Porque se nos cae el modelo. No, es que incluso llevó a una guerra. Podríamos, a ver, si bien el término guerra mundial es un término que se adapta y se piensa para lo que fue la Primera Guerra Mundial, hubo muchas guerras que implicaron a varios países. No por ahí con la escala mundial que involucra a distintas partes del mundo, pero sí mundial en términos de varios participantes. Yo diría más guerras europeas, Sí, pero si no yo sé. te lo voy a plantear así.
La guerra napoleónicas no solo se peleaban en Europa, se pelearon en América también. Hubo encuentros entre armadas francesas y españolas en el Caribe. Hubo peleas. Claro, bueno, pero el término guerra mundial igual Sí, sabemos bueno, que es... pero si... pero si en términos de guerra mundial también se podría poner en cuestión cuando muchas potencias o países latinoamericanos no participan directamente del conflicto, como muchas potencias africanas. O sea, a eso quiero pensar. Se puede dar contiendas o procesos donde se incluyan a varios sectores del mundo peleando al mismo tiempo. Y no necesariamente tenemos que pensar que la Primera Guerra Mundial fue el primer proceso. A eso es a lo que quiero arribar. Está bien, no estoy de acuerdo, pero bueno, si es tu pensamiento, está bien. O sea, no lo voy a aceptar. Después lo vamos a discutir. Bueno, hablando de juegos y de cosas, me gustaría, por ejemplo, poder proponer diferentes juegos de mesa que estuve viendo que me parecieron espectaculares para armar por lo menos una clase un poco más dinámica, y a través de lo lúdico también los chicos logran aprender muchísimo, ¿no? Y por ejemplo, lo que estuve viendo son la creación de un monopolio, ¿no? Un Monopoly, donde Ay, no me jodas que sí, los países son... Ay, Dios. los personajes serían las potencias Ay, no te puedo creer. europeas y los países donde vos vas cayendo y tenés que ir comprando y administrando son No puedo creer lo que me estás diciendo. africanos y asiáticos. Me estoy poniendo nervioso. Bueno, pero yo lo vi, existe. No te creo, por eso. Ese es el problema en realidad. Sí. Bueno. No será muy... No, está bien. Es como todo, o sea, en ese sentido hay varios juegos o cosas que pueden darse que desde el punto de vista social o cultural uno necesita poner en tela de juicio porque son terribles. No, obvio. Pero entiende el contexto y la situación, ¿no? No, por ejemplo, también vi el armado de un ludo, Uh-huh. ¿sí? Para algunos otros países de habla hispana lo llaman parchís, acá no, lo conocemos más como ludo, que es más o menos... Se puede igual hacer ludos, creo que de más gente. Yo conozco el clásico de 4 personas. Donde básicamente vos tenés que sacar las fichitas y llegar, dar toda la vuelta al tablero y ingresarlas a lo que sería el sector de entrada. Cuando llegás a ese, sería, por ejemplo, si son 4 participantes, ponele. Uno es Inglaterra, el otro es Francia, el otro, no sé, pongámosle Rusia y no sé, los Países Bajos. Y básicamente las 4 fichitas representarían algún país conquistado. Entonces cuando llegan a dar toda la vuelta y ya te quedaste con el país. No deja de ser interesante. Uno puede poner en relación muchos juegos y muchas cosas que tienen un contenido xenófobo. Bueno, sí, esos hay. Son fuertísimos. Está bueno, o sea, igual está bueno utilizarlos. O sea, sí. El tema es primero explicar en base a qué lo vas a utilizar y que bueno, no es un juego para que los chicos por lo menos incorporen ciertos conceptos, pero que uno no avala ciertas terminologías que utilizan. No, obviamente. Por supuesto, o sea, en ese sentido hay millones de cosas que pueden usarse para discutir y para hablar, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en ese sentido que he visto en una aplicación histórica que se usaba para móvil, que la intencionalidad era representar, es un periodo un poco más mercantilista, es un poco más anterior al imperialismo, pero es mostrar cómo era la correcta forma de acomodar esclavos en la parte de abajo de un barco, ¿no? Ay, sí, es terrible. Apilándolos unos por otros, o sea, era un Tetris con personas humanas. O sea, yo creo que a veces en la representación de los hechos se peca de morbosidad. Sí. Totalmente. Que no es necesario llegar a eso. Sí, totalmente.
Después, bueno, lo que retomando, ¿no? Para por lo menos cerrar ese apartado, que es el tema de la utilización de ciertos autores muy buenos para tratar estos temas. Yo creo que, por ejemplo, el libro de El imperialismo, fase superior del capitalismo de Lenin, estaría buenísimo para tratar por lo menos la corriente leninista. Después, por ejemplo, Cultura y imperialismo de Edward Said también me parece interesante. Europa y la gente sin historia de Wolf Sí. es sumamente productivo utilizar, por lo menos para conceptualizar el hecho del otro como persona sin historia. Sí. Bueno, después de acá también tenemos uno de Aróstegui, que es imperialismo y cultura. Más que nada los vamos mencionando para aquellos, bueno, docentes que tengan ganas de utilizar esos materiales, los consideramos muy buenos. Me parece que, por ejemplo, uno que no puede faltar, pero porque encima a mí también me gusta mucho este historiador, sería La era del imperialismo, la era del imperio de Eric Hobsbawm. Específicamente creo que es el capítulo 3, si mal no me acuerdo, que habla del imperialismo. Pero bueno, más que nada mencionar estos autores para también poder ver en las aulas que los chicos puedan tratar de desglosar un poco analizando estos historiadores. Más allá, vuelvo a repetir, de los que vemos en los manuales. La realidad es que si uno se queda con el puro discurso del manual, Sí. termina siendo una clase de reduccionista que no termina propiciando la formación de un pensamiento crítico analítico que impulse el proceso reflexivo. No, y es el hecho de por lo menos irlo haciendo dosificadamente, ¿me entendés? Porque por ahí después te encontrás en un quinto, un sexto año, donde uno quiere ya trabajar cosas más potentes, y te das cuenta que por ahí los chicos les faltan demasiadas cosas, ¿me entendés? A trabajar, y es como un trabajito de hormiga que tenés que empezar de cero, y que hubiera estado buenísimo que en años anteriores ya se empiece a explicar a los chicos cómo pueden analizar un texto y cómo pueden desarrollar una idea crítica o un análisis de fuentes también. Sí, sí, completamente de acuerdo en todo eso. El tema de que creo que queda de manera implícita demostrado, pero que por ahí no lo hemos explicado, más allá así referenciado a Tintín, es el hecho de la utilización de la imagen, de la propaganda de la época. Hay un autor histórico que es Peter Burke, que en su libro Visto y no visto, señala y explica cómo es posible enseñar historia y estudiar historia por medio del uso de la imagen. Porque si uno, situando también al historiador que analiza cine, Marc Ferro, uno puede tener en cuenta el contexto en el que se hizo, la intencionalidad y sumar mucho más desarrollo. Ahora me hiciste así como un flash, me hiciste acordar a un autor que nosotros vimos, pero no me acuerdo cómo era el nombre, que era el de Usos del Olvido. Joseph Jerusalem. Ah, bueno, es excelente, porque vos hace un rato que me dijiste, está el libro ¿cómo es? De Wolf, de Europa y la gente sin historia. O sea, vos estás haciendo un uso del olvido. Sí, es que el uso del olvido a veces puede estar planeado como una política de Estado. Sí. ¿Desde qué voy? Si, por ejemplo, tomamos como referencia la imagen, me retrotraigo a Tintín, de nuevo, y la imagen de él enseñándole a la gente, bueno, les vamos a enseñar la historia de su patria, Bélgica, eso que lleva un olvido la concepción, de lo que era la vida en comunidad, de cómo ellos se organizaban, y de la historia, conjunción de un montón de su pasado libre, de etnias que no tenían nada que ver una con la otra. Por supuesto, por supuesto. Y incluso me retrotrae un caso hace un par de años. Uruguay pasó por un proceso muy interesante en el cual ellos decidieron cortar con los juicios de lesa humanidad. Cortarlos. Se cierra ese capítulo. Si uno la pone en relación, la dictadura que Uruguay sufrió la dictadura que Uruguay sufrió no generó tantas muertes como la que generó la última dictadura militar en Argentina. Pese a ello,
dada la cantidad de gente que en Uruguay vivían, fue Mm. mucho más dañina en Uruguay que en Argentina, Claro. en términos de muertes, ¿no? Entonces el pueblo paraguayo por un plebiscito determinó que no quería saber más nada con los juicios. ¿Qué Es es muy lo que uno complicado puede eso. ver con eso? Que ya el pueblo de Uruguay decidió terminar con eso. Bueno, pero ahí Cortó tenés con el todo un pasado. consenso mutuo. Yo creo que acá en la Argentina, Por suerte. no. Por A ver, suerte no. nosotros mismos, cuando fue lo de la ley del 2x1, aquel que se acuerde, bueno, creo que fuimos uno de los primeros en decir, bueno, vamos, o sea, no, eso no puede pasar, porque las cosas No. no pueden quedar en el olvido, En el momento en el ¿entendés? que se olvida, en el momento en el que algo de esa magnitud queda olvidado, se permite que eso vuelva y pase peor incluso, ¿no? Mm, Mantener la memoria viva, mm. con el recuerdo, con la reconstrucción, de Por más que generación en duela, por generación, más que sí. duela, porque el recuerdo duele, porque todo lo que se quiera, pero las cosas tienen que estar. No, yo no, obvio. Y las cosas tienen que mantenerse siempre. No, obvio. Bueno, y volviendo por ahí al tema del imperialismo y otras herramientas distintas para ver en el aula. Sabemos que a nosotros nos gusta también mucho trabajar con cine. Sabemos que igual es a veces complejo porque a veces las horas, dependiendo la curricular en los colegios, por ahí tenés las 2 horas de historia y uno, igual, no son 2 horas tal cual, porque el chico hasta que entra al aula, se sienta, charla, vos entrás, le decís que se calle, por favor, ponen las cosas, traen el equipo para poner la película, o sea, Sí, no tenés el tiempo completo. por ahí está el También, recreo. encima puede haber un recreo entre medio. Encima puede haber que, no sé, tuvieron X discusión los chicos antes de entrar al aula y los tenés todos culos para el norte. Entonces, Sí. son O, distintas situaciones que o, pueden por pasar. ejemplo, tenés las 2 horas divididas en la semana, Sí. entonces eso es más difícil, pero bueno, se puede igual tratar cine, por supuesto. A veces también nos tenemos que tomar el trabajo de o ver la película, bajarte un programa de edición, si no encontrás el fragmento que uno quiere trabajar. También hay que tener mucho cuidado con lo que a los chicos se les muestra. Otra cosa, hay que tener Ojo. muchísimo cuidado con algo que yo empecé a tomar noción hace muy Ujú. poco. Me encanta trabajar con cine, Sí, pero me encontré con la siguiente dificultad. Muchas veces uno quiere usar determinado tipo de películas que considera que en un medio específico pueden estar, por ejemplo, Netflix. Y eso lleva a presuponer muchísimas situaciones distintas, como que por sí. ende la mayoría de los estudiantes tienen Netflix. Y Y no no es es así. así. Primer problema. Segundo problema. Uno ha usado, porque venimos de eras donde la piratería era la reina de las formas de ver películas y de tratar Sí. con ciertas películas, Todos de que, conocemos algún sitio web para bajar alguna. por supuesto, Sí. película. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando Oh, uno la elige una publicidad. película, la publicidad suele ser de contenido para adulto. Sí. Entonces, yo, profesor, técnicamente, ¿qué mensaje estoy dando? Si yo lo mando a ver una película en un determinado Sitio página web, y claro. encima le ponen una propaganda pornográfica. Yo no puedo hacerme cargo de lo que se vea o no, porque la película en el fondo en realidad está ahí. Ahora, debería haber un medio o una situación que me evite a mí ese proceso. Claro. Ahí ya no podemos hablar de sitios que pagan, sitios que no pagan, y ahí está la diferencia. No, y no solamente eso, ponele, está bien. Lograste conseguir la película. Lograste tener las horas necesarias para verla. No todo el contenido de la película a veces es apto para verlo con los chicos. Seamos sinceros, las películas son productos culturales. Ujú. ¿Qué quiere decir que una película sea producto cultural? Que depende de una demanda del mercado. ¿Y qué es lo que generalmente demanda el Estado? Ah, Un gore exacerbado y desnudos. Sí. y la presentación de un conjunto de tetas. En ese Sí. sentido, yo adulto o yo en un ámbito universitario e incluso universitario podrías tener problemas para Sí. presentarlo, no deja de ser un problema. Es que incomoda. Por ahí a los chicos lo primero que empiezan es, por ahí están pasando una situación o de violencia o algo así, y por ahí, bueno, ven un pecho y se empiezan a reír. Pero, a ver, son No. cosas que no podés O controlar. incluso puede uno, no sé, usar películas para ver, no sé, el genocidio armenio.
Sí. que me ha pasado hacer una película y de repente yo vi partes, escenas de la película salteada y dije, bueno, sí, trata la temática y cuando la puse a disposición para ver, ¡pum! Una violación. Yo Ahora, vos no que... tomé noción claro, de lo que podía llegar a aparecer en el proceso. claro. Vos, a ver, uno nunca es consciente de qué situaciones puede llegar a vivir un alumno en su realidad doméstica. Uf. Entonces, uno tiene que intentar bajar lo más que se puede toda la morbosidad que puede haber en una película, en un videojuego, en cualquier cosa que uno quiera utilizar. Por eso el hecho de, por ahí, seleccionar la imagen, seleccionar la escena necesaria y después la pasás. ¿Me entendés? Pero ver qué y controlar qué es lo que los chicos van a ver. Eso es un gran Porque vos problema. nunca sabés cómo ¿Sí? puede reaccionar un chico. No. Y no hablo solamente, bueno, como vos me dijiste, del ámbito de secundario. Te puede pasar dando clases en un terciario, en una universidad. ¿Sí? En cualquier ámbito de la vida, vos por ahí le mostrás a alguna persona y vos no No. sabés. Aparte es el hecho del cuidado personal y el cuidado del otro. Como decís vos, uno no tiene en cuenta la dinámica propia. Claro. Está bien, a Entonces, veces uno dice, bueno, pero hay que estar pensando en todo. Y bueno, es que y sí, sí. y sí, sos docente, estás enseñando, estás en un proceso de formación de conocimiento, tenés que tener en cuenta que más allá del conocimiento está la realidad propia ¿Sí? de cada Sí, uno. sí, sí, sí. Entonces, va a haber situaciones y situaciones Ahora, bueno, específicas. haciendo un poco un resumen de películas que se pueden llegar a ver con respecto al imperialismo, tenemos, por ejemplo, 55 días en Pekín, en donde vemos la revolución de los boxers en China, ¿no? Esa es una de las películas que podemos sacar alguna escena. Otra, por ejemplo, es El último emperador, también para ver, bueno, el final de la monarquía china. Incluso hay Sí, una saga de películas que ya van más a lo que es el producto cultural hollywoodense, sí. pero que suelen, si uno toma recaudo y ve los procesos, puede tomar cosas para analizar, que es la saga de Ip Man. La saga de Ip Ujú, Man es la saga de un maestro de Kung Fu llamado Ip Man, que estaba en China y que muestran cómo es la ocupación del territorio en el que él estaba ujú, por los japoneses. claro. Y después uno ve cómo es el proceso posterior cuando él se va a Hong Kong y en Hong Kong ves la relación entre los hongkokeños y los ingleses. Claro. Entonces ves, obviamente, hay muchísimas licencias, pero sí Obvio. podés ver la El tema tensión es de la el concepto. situación. ¿Qué es Sí, lo que podés sacar? sí, ¿Me sí, entendés? sí. Para relacionar. También para que los chicos tengan una imagen visual que puedan relacionar al contenido que tienen teórico. Después tenemos, por ejemplo, Zulu, que bueno, habla, redundando a lo que es el título, a las guerras zulúes contra los británicos. Después, bueno, si nos vamos un poco fuera del continente africano y asiático, podemos ver una película que se llama Murieron con las botas puestas, que es acerca de las guerras de los indios norteamericanos contra los colonos. No hay que olvidarnos que lo que es colonialismo y imperialismo solamente no se da con los europeos, ¿sí? No, no solo se da con el proceso de expansión y de colonización de territorios tanto asiáticos como africanos. En Ujú, ese sentido, varios países pasaron por procesos internos similares a eso dentro del continente americano. Obviamente, los americanos, los ujú, norteamericanos, mejor dicho, se expandieron, eliminando a muchas comunidades ujú, aborígenes del centro, sur y oeste de Estados Unidos. Mismo Argentina ujú. hizo una carrera hacia Tierra del Fuego, arrasando Sí, todas las comunidades indígenas que entre medio se encontró. claro. Y si queremos, por ejemplo, ahora se me vienen dos películas de Disney, podemos tranquilamente hablar de Pocahontas y ¿Sí? podemos hablar de Tarzán. Podemos hablar del camino hacia el Dorado. Ay, bueno, El Camino hacia el Dorado. Es que incluso yo pensaba, Que esas sí son películas que los chicos pueden ver ¿sí? tranquilamente. Cuando, por ejemplo, vemos la canción de Pocahontas, Bárbaros, ¿Sí? es
Ay, uno desde el punto histórico la escuchás y se te mueven hasta los huesos. Es terrible. O por ejemplo, una más linda, bueno, Tarzán es muy linda. Pero también, por Y ejemplo, toma temáticas. Tarzán, Sí. si bien lo que uno ve es esa locura o ese afán por la caza exótica, uno Ujú, tiene que tomar en cuenta que esa caza exótica o ese proceso científico que hace el papá de Shane sí. eh, deviene de una ocupación de territorio, de una investigación, Sí. de una de las justificaciones de la Bueno. penetración en el continente. Y que, perdón, en ese Sí. sentido, Clayton en un Sí. momento abre un mapa Ujú. donde están todas las cruces de los lugares en los que ella estuvo Ah, no me cazando, acordaba de eso. donde ella estuvo Mira. cazando. Yo creo que también gracias a esa película uno puede tratar temas de, bueno, también el rol de los primeros antropólogos que iban a hacer sus investigaciones a, por ejemplo, el continente africano, detectaban recursos y No, es que todo, incluso uno ¿no? no tiene entera de juicio. National Geographic, como Sí, revista, surge en este siglo y lo primero que hizo la National, como revista, era ir y recorrer el continente africano antes de la conquista, ujú, sacando fotos, sí. juntando información. Información que le fue dada a los gobiernos británicos, franceses, diciéndole pasen por tal punto, por tal lugar no, por tal lugar sí. Por eso hay una diferencia, ya que venimos hablando de las diferencias entre colonialismo e imperialismo. El colonialismo se dio de una forma más lenta. El imperialismo es Cuestión, rápido, o cuestión sea, de pocos años. son pocos años. Son muy pocos años. Siguiendo en ese sentido, Recortado. quedaron un poquito el tema de los videojuegos. Por lo menos nombrar Ah, sí, uno. sí. eh, Cuesta mucho encontrar esta temática tratada en videojuegos. Sí, Haciendo muchísimo. una investigación, tío, estoy seguro que vi un videojuego. Y fue bucear entre registros y registros y recordé cuál era. Exacto. El Age of Empires 3 es una saga de videojuegos con mucho contenido, Sí. ¿sí? Para aquel que conoce directamente toda la saga del Age of Empires, de por sí ya es una saga donde uno se trata de ir conquistando, tenés mapas, siempre te dan algún elemento histórico que te No, y contextualiza. aparte te vende o te romantiza el proceso. Sí, Te eso es verdad, es romantiza el verdad. proceso de conquista porque es andá y conquistá, andá y descubrí. No, y no Descubrí solamente el eso. terreno que hasta que vos no apareces Claro, y no avanzás no está todo, existe. todo en negro, sí. No existe hasta que vos no avanzás. Sí, y el hecho de que también haces que, a mí me ha pasado mucho, te encariñas mucho con los personajes que llevas adelante, los ¿Sí? líderes que usás, Sí, todo. sí, sí. Pero por ejemplo, hay unas Sí, DLC, podríamos DLC. decir, porque no era parte de la historia original, que se llamaba Dinastías Asiáticas, donde uno Sí, ve, por ejemplo, el sofocamiento de la rebelión de los cipayos de 1856 y 1857. Y exacto, donde también uno ve cómo en parte fue el proceso después de conquista en otros territorios africanos y asiáticos, ¿no? exacto. Vamos a dejar una imagen para que contextualice Sí, sí, sí. el proceso. El título del capítulo es Rebeldes y Generales. Entonces, bueno, vemos cómo nos contextualizan en ese junio de 1857, ¿no? Como un nuevo amanecer para esa gente que quiere rebelarse contra el Imperio Británico. Pero bueno, es más que nada, ya les digo, este tema de poder utilizar diferentes fuentes y herramientas para poder tratar con los chicos, porque yo entiendo que, por ejemplo, tenemos páginas donde, por ahí no voy a dar ahora un ejemplo de página en concreta, pero hay webs hechas como para docentes, donde ya tienen como actividades armadas y cosas así, o de recursos, y no están tan buenos. O sea, es como que vos, por ejemplo, tenés infografías que sinceramente creo que las hago mejor yo misma. ¿Me Bueno, entendés? eso es algo O que sea, es después como que, podríamos sentarnos en un nuevo claro, podcast y sentarnos bien a discutir porque creo que lo amerita el hecho sí. de herramientas distintas. Yo Y la soy fiel, construcción de tus sí, propios... yo soy Sí, fiel sí, partidario de la construcción del propio material. claro. Yo sé hay algo que
tengo que adaptar porque no me queda otra, porque el sistema te obliga, son los manuales, yo los odio, yo produciría todo el conocimiento. Mm. Uno puede decirme, pero Están es buenos para muy... esquematizar. Sí, Pero vos me lo hasta podés ahí. decir, Sí, ay, sí. pero sos como que sos muy creído. No, no va por el punto de creído o no creído en el proceso. Va por el hecho de que a veces los manuales reducen tanto el conocimiento que yo sufro al verlos así explicados. O sea, yo veo algo en un manual y quiero desgarrarme la cara porque no puedo entender como algo que a mí en su momento me tomó tanto tiempo entender, analizar y ver, se resumen a 3 hojas. Sí. No puede ser que sea eso. Sí. No es eso el proceso. Leyendo, no sé, La rebelión de los cipayos, dice, toma 2 años y ahí queda. ¿Qué pasó? Pero ya lo discutimos, Claro. ya lo hablamos, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue todo el proceso de penetración inglesa antes para llegar a eso? Después vos podés decir, bueno, pero si te pones todo eso, tenés que dedicar, no sé, un año, a un libro, a un hecho. Yo creo que en realidad puede darse de otra manera el contenido y llegar a una Sí, a una conclusión buena. Sí, sí, positiva. sí, totalmente. Y yo te digo que los chicos les va a quedar mucho más en la cabeza que... No. Leer el manual. Sí. ¿Sí? Porque se van a acordar, ¿no? Porque la clase esa del profesor que nos dio tal cosa, así más o menos me acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces queda repasar después del momento de dar un examen. No, es que incluso uno puede ponerse ahora en tela de juicio donde la educación y las cosas están tan difíciles y cambiaron tantos. ¿Cuál es el correcto sistema? ¿Atenerse directamente a un manual o pensar nuevas técnicas o nuevos modos de enseñanza? Parte Claro. de ese proceso en el que estamos sumergidos ahora hablando nosotros. Sí, 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 sí. Bueno, el tema es el siguiente, o sea, nosotros habíamos empezado con un Instagram hace casi 2 años, pero lo re dejamos colgado porque incluso hasta a mí me aburrió tener que subir así contenido. Y no encontrábamos la forma de ponernos bien de nuevo a generar cosas que tengan que ver con la historia. Y bueno, nada, surgió el tema de estos podcasts, que nos gustó muchísimo la idea, y poder no solamente entablar un debate en torno a esto, poder tener una charla así, tomar unos mates y saber que por ahí alguien nos pueda escuchar y que esto le sirva también para... Para repensar, Claro. para reprogramar. Me daba mucha gracia en un momento, hace unos días, ya estábamos terminando, ¿no? Pero quiero presentar esta idea. Veía un video de una maestra dando una actividad y decía, usen 3 kilos de harina, planeen esto, planeen otro. Y yo digo, madre mía, señora, no se da cuenta del contexto en el que estamos. ¿Y a qué viene? Yo sí, no creo todos que tenemos los recursos. no todos tenemos los recursos. Yo no voy a gastarte 4 kilos de harina para hacer letras. Primero, eso es una apreciación mía, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, entiendo por qué, a qué va ese proceso. Lo entiendo. Ahora, tenés que pensar en otras opciones, porque vos no podés pedir algo que no es viable. Claro. ¿Me entendés? Tenés que salirte de la regla, tenés que repensar, tenés que, creo yo que es la misión que tenemos como docente, replantearnos siempre lo que hacemos. No, y además, a ver, estamos en el siglo XXI. A ver, los chicos saben más de tecnología que nosotros y no podemos quedar así de atrasados. Tenemos que tratar de hacer algo. Es como una especie como de revolución educativa, pero bueno, de a poquito ¿Sí? nos vamos metiendo también en ese mundo. A ver, nosotros por suerte somos de la generación de los 90, nacimos con la tecnología, nos es mucho más sencillo incorporar cosas y sin embargo a veces nos sentimos atrasados. Sí, sí. Sí. Pero bueno. De hecho, bueno, la implementación de los podcasts, que es algo que yo en este momento disfruto mucho, es algo que me resistí en su momento por cuestiones de ni siquiera visualización, ¿no? De pensarlo como una opción. Y ahora viéndolo es una opción tan firme y tan útil y dúctil para formar conocimiento. No, obvio. Bueno, ya le digo, el tema de, bueno, irme echando podcast a medida que vayamos haciendo temáticas, charlar un poco de todo. Debatir, ¿por qué no debatir? A ver, siempre va a estar la caja de comentarios, por ejemplo, para aquellos que vean los videos por YouTube. Si ven algo que por ahí están de acuerdo con uno, con el otro, o no están de acuerdo por ahí con algo que decimos, o tienen ganas de comentarnos alguna otra cosa que por ahí no dijimos, y por ahí información que encontraron, tranquilamente lo pueden poner abajo en los comentarios para también ayudar a otros docentes que quieran meterse en este mundo de las nuevas herramientas, ¿no? Y al mismo tiempo
cosa que nos cuesta a veces mucho porque siempre cuando uno empieza a hacer videos y empieza a exponerse un poco más, es muy difícil empezar a hablar delante de la cámara, saber que, claro, no es lo mismo hablar frente a un curso y a los chicos que hablarle a un objeto inanimado como es un celular o como es una cámara, donde vos, bueno, a lo sumo te ves a vos mismo y tratás de recordar qué es lo que querés decir y por ahí te pones nervioso. Y nos ha pasado mucho que, por ejemplo, pasan por la calle auto, moto, perro, todo. Y bueno, te cortan el video. No, no, Entonces, y bueno, es aparte, complejo. yo soy una persona en ese sentido que mucho más dúctil a la hora de la proyección de algo que no tenga una estructura tan sólida. Ujú. Y Como un cuando, podcast. como un podcast, que en ese sentido es por ahí el ambiente en el que yo me siento más cómodo para Sí, sí. moverme. Por eso a veces también es una cuestión de práctica, creo, ¿no? Ujú. Estoy tan rígido a la hora de los primeros videos. Esa es la estructura que yo, o la Sí, imagen que sí, yo sí. veo que voy a tener. Que no es, por ejemplo, el primer video lo mismo que el cuarto, que se van a ir viendo Sí, a a medida relación, que que vayamos subiendo vayamos los videos, subiéndolos, sí. tengo otra energía y otro movimiento, pero es que es complicado. A mí Sí. me resulta complicado en ese sentido. No, y bueno, y más que nada seguiremos ampliando. Por ahora vamos a hablar de imperialismo. Bueno, veremos las etapas, las cosas, las consecuencias a posterior, por ahí algún hecho en especial. Y después iremos tocando otros temas, pero trataremos siempre de hacer videos más cortitos, más hacia el ámbito del secundario, también para ayudar como de respaldo a los chicos en el momento de dar las clases. ¿No? Para que tengan un material audiovisual al que puedan recurrir cuando sea necesario. Esa es la proyección que vos desde la historia va a tener, ¿sí? Sí. Pese a que este por ahí es un podcast más extenso, Y es más también dedicado a un ambiente un poco más adulto. más adulto, Sí, 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 más sí. al Va más para docente. ese, para el docente. También puede ir para a un Sí, sí, estudiante sí. interesado en ampliar realmente un poco más su Por ahí algún tema que conocimiento. le haya gustado, sí, Pero sí. yo en ese sentido creo eso, ¿no? Que Voces de la Historia va a ir dedicado a eso, a, a ser útil, a ser Sí, una herramienta útil. Y ese va es nuestro compromiso. así es. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este primer podcast y esperamos subir muchísimos más para ustedes.